Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Damos comienzo al panel llamado Impacto de la salud mental en el COVID, o en realidad Impacto del COVID en la salud mental. Quien va a exponer es Matilde Menéndez. Ella es médica psiquiatra de Argentina, ex gobernadora de Tierra del Fuego durante 1991 y 1992. Y bueno, palabra más que autorizada para hablar al respecto. Así que Matilde, cuando quieras. Sí, es un tema desafiante para mí hablar brevemente del impacto del COVID-19 en la salud mental. Por una parte tenemos en quienes han sufrido la enfermedad, inclusive lo que hoy llamamos COVID-19 prolongado, tienen un porcentaje importante de impacto en la salud mental, en trastornos de la salud mental y también neurológicos. Pacientes que han desarrollado demencia, que han desarrollado psicosis aún sin tener antecedentes previos, y también trastornos, podríamos decir, no tan severos como la depresión, la ansiedad, la angustia y trastornos del sueño particularmente. Esto en pacientes que han sufrido la enfermedad, además de que, desde luego, hay que seguirlos durante bastante tiempo porque puede ocurrir y está ocurriendo que haya manifestaciones que no sean inmediatas a, a la terminación, digamos, de los primeros signos clínicos de la enfermedad, sino que se vayan desarrollando con el tiempo. En pacientes que ya tenían cuestiones previas de salud mental, el riesgo de enfermar ha sido mucho mayor y también el riesgo de enfermar y morir es mucho mayor, particularmente en pacientes ancianos con demencias o con psicosis que se pueden encontrar digamos, en tratamiento ambulatorio o que estaban internados, y son pacientes que realmente han mostrado una tasa de trastornos y de agravamiento de sus trastornos e incluso de letalidad importantes realmente. Desde luego que todos los pacientes que ya tenían alguna problemática, algún antecedente de salud mental, fuera ambulatorio o estuvieran internados, han tenido un mucho mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, de fallecer y de dejar secuelas posteriores. Por varias razones, y además se han reagudizado pacientes que no eran graves, pero que se han agudizado de manera importante, y con unas dificultades aumentadas para todo tipo de patología mental previa por la dificultad del acceso a los servicios de salud mental. Incluso debemos decir que para esta segunda ola es observable que no se han tomado previsiones de ningún tipo, y particularmente ninguna previsión ni ningún mejoramiento del acceso a los servicios de salud mental. Respecto de las alteraciones de la salud mental durante la pandemia, hay sectores particularmente vulnerables, aunque ha habido una afectación general de la salud mental debido a la situación de la pandemia, de la cuarentena, del aislamiento, de la ruptura de los lazos sociales, de los lazos laborales y toda la situación derivada de la anormalidad que estamos viviendo durante un tiempo tan prolongado. No menor son los condicionamientos laborales, económicos y sociales que tienen un fuerte impacto, no solo sobre la salud física, sino sobre la salud mental. En una especie de antinomia que se desarrolló en la Argentina entre economía y salud, no se ha tomado en cuenta que los problemas económicos tienen un alto nivel
de impacto sobre la salud física y también sobre la salud mental. No hay una cuestión, digamos, económica, laboral, social, que esté totalmente despegada, por lo menos de la salud mental, además de los impactos sobre la salud física. Y acá tenemos como impactos sobre la salud en general y la salud mental en particular, dos condicionantes muy fuertes, que son la miseria y la incertidumbre. Porque claramente hemos tenido un aumento muy importante de la pobreza y de la indigencia en la Argentina, y estamos todavía viviendo una situación de gran incertidumbre, en parte por lo que significa en sí la epidemia y también por graves errores en la gestión de la epidemia. De manera que enfrentamos esta situación más compleja. Si tuviéramos que determinar cuáles son los sectores más afectados y más vulnerables respecto de la salud mental, no tendríamos ninguna duda que se trata de los niños, las personas mayores de 60 años, los sectores vinculados a la atención de la salud y también las mujeres. ¿Por qué? En los niños realmente hay un trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría de noviembre del año pasado y nuevos trabajos, tanto de la Sociedad Argentina de Pediatría como de la UNICEF, respecto del tremendo impacto que ha tenido sobre los niños y los adolescentes la situación de cuarentena, de aislamiento y de no presencialidad escolar. Incluso el informe de noviembre del 2020 de la Sociedad Argentina de Pediatría decía con mucha precisión y en estos términos que hubo una grave afectación de los derechos humanos de los niños y de los adolescentes, porque se afectó un derecho humano fundamental que está consagrado además en nuestra Constitución, que es el derecho a opinar en la medida de sus posibilidades, de sus edades, y sobre todo los adolescentes han tenido muchos síntomas derivados además de que no se les pidiera la más mínima opinión respecto de cómo morigerar en alguna medida el impacto sobre su salud mental que se ha manifestado en un incremento por lo menos de las ideas suicidas, de las autolesiones, de la depresión, de la ansiedad, de los trastornos del sueño, del incremento del consumo de sustancias y realmente en una prevalencia importante sobre los sectores más, digamos, de los adolescentes, y en los niños con muchas situaciones de regresión, de pérdida del control de esfínteres, de trastornos en el sueño, de trastornos en la alimentación, sean por comer muy poco o comer demasiado, irritabilidad, enojo, absoluto trastorno de las rutinas que ha generado problemas emocionales de impacto, digamos, de distinto nivel de impacto, y además ha puesto de manifiesto la tremenda desigualdad que hay en los menores de 18 años en la Argentina, donde más del 60% está en condiciones de miseria o indigencia, lo cual ha significado una vulnerabilidad mucho mayor y un incremento enorme de todos los síntomas que podamos describir. Hay un informe reciente, inclusive también, de distintas instituciones vinculadas a la salud de la Argentina respecto de la importancia de la concurrencia a la escuela. En los sectores más vulnerables, puesto que la escuela ha sido durante mucho tiempo el lugar del aprendizaje, de la contención, del lugar para estar durante la mayor parte del día y de la alimentación a través de los comedores escolares. Y en los niños con mayores recursos, así se ha visto claramente la necesidad de reunirse con su grupo de pares,
de practicar deportes, de reunirse con los amigos, de poder jugar. Y la mayor desigualdad se ha visto en el acceso a la educación virtual, puesto que aproximadamente la mitad de los niños y jóvenes en la Argentina carecen de acceso a la comunicación, digamos, por internet, o a poseer una computadora propia como para poder mantener la virtualidad en la educación. Y desde luego que en los sectores más vulnerables se ha visto un abandono importante de la educación, tanto primaria como secundaria. Estas son cuestiones que han estado definidas de manera permanente en la Argentina, y bueno, vamos avanzando muy lentamente a una restitución de la educación presencial y lo que eso significa. Por otra parte, y además digamos, y por otra parte, realmente la significación respecto de los derechos humanos de los niños. Otro sector muy afectado en sus derechos humanos han sido las personas de 60 y más años. Ha habido una afectación muy particular de la salud mental de las personas mayores que vivían solas, que eran autoválidas, pero con la prolongación del aislamiento, de la cuarentena, de la ruptura de determinados lazos familiares y sociales, poder reunirse, poder salir, poder tomar contacto permanente con los nietos. Ahí ha habido una doble afectación, porque se nota muy claramente en las encuestas particulares que se han hecho. Los niños, sobre todo los más pequeños, extrañan mucho a los abuelos, y en las personas mayores de 60 años que tenemos nietos, ha sido muy importante la ruptura durante mucho tiempo de la posibilidad de estar en contacto con los nietos. Y aún ahora, ¿no?, el mantener cierta distancia, las medidas que seguimos teniendo de cuidado, por ejemplo, hacen que mis nietos, algunos de mis nietos, me digan: abuela, ¿cuándo nos vamos a poder abrazar y besar? Y lo dicen con un dolor muy impactante. Y realmente esto influye en su psiquis cuando esto se prolonga durante tanto tiempo. Por otra parte, las personas grandes han sido las de mayor riesgo, y también más del 80% de los fallecimientos. Y también en la Argentina ha habido mucha ineficiencia y poca participación en la cobertura médico-social de las personas jubiladas y pensionadas de la Argentina por parte de una institución, que es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, que ha mostrado realmente un alto grado de ineficiencia en el cumplimiento de estas funciones. Desde luego que también en este sector ha impactado el tema de la prontitud y de la carencia de vacunas, en la medida en que hay un gran porcentaje de esta población que ha recibido una sola dosis de la vacuna y no las 2 dosis como correspondería. Ha habido claramente afectaciones cognitivas, agravamiento de quienes ya tenían alguna afectación cognitiva, pero también afectaciones cognitivas muy evidentes con la prolongación del aislamiento y de la cuarentena y de la ruptura de lazos familiares y sociales. Ha sido un sector de alta vulnerabilidad el de las personas que trabajamos en el sector de la salud, particularmente los que están en el área hospitalaria, que tienen que afrontar una cantidad enorme de problemas cotidianos, desde a veces la falta de suficiente material de protección propio, la insuficiencia, que además se ha agudizado en estos últimos tiempos, de los recursos necesarios como
camas de terapia intensiva o respiradores, tener que tener pacientes que están en espera de una terapia intensiva que no se libera, y una constante presión por los temores de contagiarse, de contagiar a su familia, y de sentir una presión y una responsabilidad permanente con a veces escasos recursos de todo tipo. Esto rige no solamente para los médicos y médicas, sino también para los enfermeros y enfermeras, pero también allí, lo mismo que en el cuidado de las personas grandes que pueden estar internadas en residencias o que pueden ser cuidadas en sus hogares, ahí el personal es mayoritariamente femenino. Y la verdad que ha habido muchos problemas y mucha afectación y mucho riesgo en el personal de salud, que además no es suficientemente reconocido, ganan salarios pobres, por decir, no sé qué calificativo más suave posible, en relación además al horario, a la sobrecarga, a la falta de vacaciones, a todo tipo de situaciones. Ha habido un alto nivel de contagio del personal de salud y también fallecimientos que tienen un tremendo impacto en todo el equipo, de manera que ese también ha sido particularmente dañado. En general, en todos los indicadores de salud mental, lo que se ve claramente es que desde luego los porcentajes de afectación son mayores en los sectores más vulnerables. O sea, los que han perdido su trabajo, los que ganan, aún teniendo trabajo, están por debajo de la línea de miseria e indigencia, los que ya estaban en condiciones precarias, sanitarias y de vivienda, y también afectación, por ejemplo, no sabemos, el número de suicidios no sabemos, hay cuestiones muy parciales, de ideas suicidas, de autolesiones en personas jóvenes, de la misma manera que depresión, insomnio, angustia, estrés postraumático muy relevante en el personal de salud y incremento del consumo muy generalizado en todos los sectores, del consumo de alcohol, de tabaco y de sustancias. Y también en los sectores, en todos los sectores, se ve claramente mayor impacto en las mujeres, que además somos mayoritariamente cuidadoras y además en esta situación de aislamiento y también de trabajo a distancia y también de que los niños no vayan a la escuela, estamos habitualmente más sobrecargadas en las tareas que los hombres, habitualmente. Y también hay que reconocer que es un sector, igual que los niños, que se ha visto con mayor impacto como víctimas de la violencia doméstica, de la violencia en el hogar. Porque se han agudizado los problemas familiares por el aislamiento, por la alteración absoluta de toda la vida, y con mayor impacto sobre los niños y sobre las mujeres. Hay otra cuestión con la cual quisiera terminar, diciendo que además, paradójicamente, por lo menos en nuestro país, en el área metropolitana, porque nuestro país es muy federal y es difícil saber qué es lo que ocurre en todas y cada una de las provincias, pero en el área de la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la provincia colindantes, no ha estado presente
el tema de las mayores dificultades para acceder a los servicios de salud mental, la mayor necesidad de poner un foco en cómo comunicar de la manera menos ansiógena toda la comunicación que se hace pública y privada, de tomar algunas medidas en relación a la prevención de las lesiones en la salud mental y también a la rehabilitación. Salvo las declaraciones de la ministra de Salud, que dijo que todos vamos a estar afectados en la salud mental porque hay una pandemia. Bueno, eso es una observación que tiende a naturalizar una situación respecto de la cual tendríamos que tomar una serie de medidas, tanto preventivas de mayores riesgos y de mayor afectación, cuanto de cuáles serían las medidas para ir retornando paulatinamente a una situación de mayor normalidad. Muchas gracias por su atención.